Saludos hermanos y hermanas de batalla, me alegra traer este vídeo a mi canal. Hoy veremos la historia de los Caballeros Grises, quienes podrían ser considerados los marines espaciales más fuertes de la galaxia. Además, también os contaré cómo son reclutados y entrenados para convertirse en los letales cazademonios del Emperador. Disfrutad del vídeo y suscribiros a mi canal para ver más vídeos de Warhammer. Los Caballeros Grises son un capítulo secreto y misterioso de marines espaciales, específicamente encargados de combatir las peligrosas entidades demoníacas de la disformidad y todos aquellos que ejercen el poder corrupto de los dioses del caos. A diferencia de los otros astartes, cada caballero gris es un poderoso psíquico. Sin embargo, en los 10.000 años estándar de la historia imperial, ningún caballero gris ha sido jamás corrompido por los poderes ruinosos del caos. Fueron creados por el emperador mediante su propia semilla genética para que sirvieran como el arma más poderosa de la humanidad contra la amenaza que representaba la existencia del caos. La existencia de este capítulo es prácticamente desconocida fuera de la Inquisición y los escalones más altos de los adeptos imperiales, y es un secreto bien guardado que se hace cumplir mediante limpiezas mentales e incluso mediante el asesinato de ciudadanos imperiales si es necesario. Los Caballeros Grises se crearon junto a lo que luego se convirtió en la Inquisición y sus objetivos se entrelazaron. Serían los aliados incondicionales de esta nueva organización, pero formados a imagen y semejanza de los capítulos de marines espaciales. Sus hermanos de batalla fueron aumentados por la ciencia avanzada y la experimentación genética del emperador. Actualmente son el arma más poderosa del imperio contra la disformidad, por lo que son considerados como la única esperanza perdurable de salvación. No hay mayor amenaza para la galaxia que los habitantes de la disformidad y los poderes ruinosos que los gobiernan. La historia ha demostrado que todas las personas pueden corromperse, incluso los poderosos capítulos de marines espaciales no son inmunes a las profanas tentaciones de los dioses oscuros. En su infinita sabiduría, el emperador previó que incluso si él prevalecía contra Horus, la amenaza del caos permanecería para siempre amenazando la humanidad. Sabía que de todos los muchos enemigos del imperio, los demonios eran la mayor amenaza, por lo que creó una hermandad de guerreros incorruptibles para luchar contra esos seres. Como os voy a contar en mi vídeo sobre demonios del caos, estos son diferentes a cualquier otro enemigo al que se enfrenta el imperio, y contra su horror antinatural, hombres y mujeres pueden verse impotentes. Los enemigos mortales no pueden oponerse al imperio cuando se lo incita a la guerra, pero los demonios no son seres mortales, y para luchar contra ellos es necesario aplicar una fuerza especial, la Hermandad de los Caballeros Grises. Bendecidos tanto con la fisiología transhumana como con el armamento imperial más avanzado, los Caballeros Grises serían la élite de los adeptus astartes. Sin embargo, no sería suficiente para ellos simplemente ser fuertes de cuerpo y hábiles en la guerra, aunque en esto superen incluso a otros marines espaciales. Para luchar contra los demonios, los Caballeros Grises también tendrían que ser puros de corazón, con un alma tan pura que la corrupción de la disformidad no pudiera hallar control sobre ella. Los Caballeros Grises son los más misteriosos de todos los guerreros del imperio. Su creación fue la culminación de un plan concebido en los últimos días de la herejía de Horus, oculto incluso a los ejércitos del emperador para que sus enemigos no los descubrieran. Incluso ahora, en el milenio 42, pocos en el imperio saben de su existencia, y aquellos que lo saben poseen solo fragmentos de la verdad. Las leyendas y los mitos rodean a los Caballeros Grises, y las historias que se cuentan sobre ellos están llenas de conceptos erróneos y mentiras fantasiosas. Algunas de las historias y fábulas enseñadas por el Adeptus Ministorum contienen los más mínimos indicios de la existencia de los Caballeros Grises, pero se los representa como ángeles con armaduras plateadas, manifestaciones fantasmales del dios emperador o reflejos resplandecientes de los mismos santos. Las grandes hordas de la humanidad no saben nada sobre los Caballeros Grises, y el puñado de ciudadanos que han oído pronunciar el nombre los asume como el brazo de la temida Inquisición, o si no, como un capítulo de los míticos y sobrehumanos marines espaciales. Cuenta la leyenda que inmediatamente después de que llegara a Terra la noticia de la traición del señor de la guerra Horus, el emperador encargaría a Malcador el Sigilita que reuniese a un grupo de dedicados servidores imperiales cuya lealtad
coraje y fortaleza mental fuesen incuestionables. Sus mejores guerreros, los marines espaciales, habían demostrado ser susceptibles a las tentaciones de los dioses oscuros, por lo que el emperador se dispuso a crear un nuevo tipo de Astartes. Esta nueva generación de marines espaciales sería mucho más fuerte en voluntad que sus hermanos, e inquebrantable en su lealtad a la humanidad, siendo incluso capaces de permanecer desnudos ante el poder de la disformidad y sobrevivir ilesos. Malcador regresó con los candidatos al Palacio Imperial justo antes de que las fuerzas de Horus sitiaran Terra. Cuando el maestro de la humanidad miró a los que Malcador había traído ante él, supo que todavía había esperanza para la humanidad. Se habían reunido 12 en total, 4 señores nobles y gobernadores de más alto nivel, complementados por 8 marines espaciales muy poderosos. Estos 8 marines espaciales seleccionados poseían habilidades paranormales como psíquicos y se habían mantenido latentes según lo requerido por los edictos del Consejo de Nicaea. Todos estos guerreros habían servido durante un tiempo los Caballeros Andantes, el cuadro de marines espaciales independientes de Malcador y Sigrita, que habían servido como agentes especiales durante el transcurso de la herejía de Horus. Todos ellos habían dejado a un lado voluntariamente su lealtad anterior a los primarcas de sus legiones, ya sea debido a la corrupción de estas legiones por parte del caos o porque se dieron cuenta de que la lealtad al emperador les obligaba a sacrificar todos los lazos con sus antiguos hermanos de batalla. El hecho de que algunos de estos hermanos de batalla provinieran de legiones que se habían vuelto traidoras demostró la profundidad de su lealtad al emperador, ya que no puede haber mayor desafío para un marine espacial que desafiar la palabra de su primarca. Después de reunirse con los candidatos, se cree que el emperador respondió con estas palabras: Malcador, has juzgado bien. Estos 8 marines espaciales tienen un papel vital que desempeñar en el futuro del imperio, aunque velado en secreto. Contento de que sus planes pudieran continuar, el emperador reveló su propósito: llevar a cabo una guerra interminable contra las fuerzas del caos y la disformidad para evitar la futura destrucción de la humanidad a manos del caos. El emperador se lo dejó bien claro: la parte de estos Astartes elegidos en la guerra contra Horus había terminado, ya que su contribución a la humanidad vendría en un conflicto que duraría mucho tiempo después de que las batallas de la herejía de Horus se hubieran desvanecido en el mito. Después de su entrevista con el emperador, los 4 señores humanos crearon el marco para la Inquisición, encargada de erradicar la herejía dentro del imperio. Mientras tanto, Malcador condujo a cada uno de los caballeros errantes elegidos a través de un portal de telaraña debajo del Palacio Imperial a una nueva fortaleza monasterio, la cual había sido preparada para ellos en Titán, la luna más grande de Saturno. Oculta bajo capas de roca y envuelta por poderosas tecnologías, la estructura había eludido el descubrimiento de los traidores mientras sus flotas estaban en el sistema solar. Sus ejércitos se concentraron en Terra, donde se estaba desarrollando el destino del imperio. Allí, en la luna de Titán, daría inicio a la formación de lo que se convertiría en los Caballeros Grises. Aprovecho esta pausa para deciros que en Kingdom Wargames podréis comprar la caja de Caballeros Grises más barato que en la web oficial. Os dejo un enlace a la tienda en la descripción de este vídeo. En la luna de Titán todo había sido preparado para la llegada de los Sigritas y los hermanos de batalla. Un ejército de servidores mantenía la fortaleza, mientras las bóvedas criogénicas escondidas en su núcleo contenían vastas reservas de semillas genéticas especialmente preparadas. También se habían reunido cientos de miles de reclutas de los mundos del imperio. Estos se convertirían en la materia prima que Malcador y Sigrita convertirían en el capítulo de marines espaciales de los Caballeros Grises. Los sirvientes de Malcador habían elegido cuidadosamente a cada uno de estos reclutas. Las mentes de los reclutas se sondearon profundamente para ver si tenían el más mínimo indicio de la corrupción del caos. Los reclutas también fueron elegidos por sus dones psíquicos latentes, de modo que una vez que la carne humana fuera implantada con órganos de semillas genéticas de marines espaciales, todos se convertirían en potentes psíquicos astartes con un control único sobre sus habilidades nunca antes vista en los ejércitos de marines. Para encontrar a tantos reclutas adecuados, los sirvientes de Malcador habían buscado los cientos de miles de planetas del imperio, tomando aspirantes de los mundos semilla de las regiones leales,
así como entre las filas del ejército imperial. Algunos incluso fueron tomados de mundos primitivos recién restaurados por el imperio. Su gente resistente ignoraba la guerra que los había llevado a Titán, pero aún así estaban dispuestos a hacer lo que sus dioses exigían. Durante esos primeros días, Malcador guió a los 8 marines en la formación de los Caballeros Grises, supervisando el despertar de la gran ciudadela y de su nuevo capítulo. Sin embargo, los acontecimientos estaban llegando a su fin en Terra, y cuando los ejércitos traidores se reunieron para dar el golpe final contra el Palacio Imperial, Malcador fue convocado de regreso al lado del emperador. Antes de partir, el Sigilita seleccionó a Janus entre los 8 para continuar el trabajo que había comenzado. Así fue como Janus se convirtió en el primer Gran Maestre Supremo de los Caballeros Grises. El último acto de Malcador en Titán fue tejer una compleja protección psíquica alrededor de la luna para protegerlos del caos que asolaba la galaxia. Mientras que los anteriores hechizos solo ocultaban la fortaleza, ahora ocultaban todo el planeta. Envolviendo todo Titán en una burbuja de realidad, Malcador lo envió a la disformidad, donde libraría la batalla final por el Imperio. Con sus ritos completos, el Sigilita regresó de nuevo a Terra para enfrentarse a su destino final al servicio del Emperador. Por si no sabéis exactamente qué le pasó al Sigilita, lo resumiré de una forma. El Emperador se fue a luchar contra Horus, por tanto una persona tenía que quedarse sentada en el trono dorado, y el elegido fue Malcador Sigilita. Lo que pasó es que las energías psíquicas del trono dorado debilitaron y consumieron al Sigilita, y para cuando el Emperador regresó, necesitaba los cuidados del trono dorado, así que levantaron a toda prisa al Sigilita, muriendo en el proceso, y enterraron así al Emperador dentro del trono dorado. Durante muchos años estándar, Titán permanecía ausente de la galaxia. Mientras el Emperador estaba sentado en el trono dorado y los traidores aún escapaban hacia el ojo del terror, el capítulo de los Caballeros Grises creció dentro de la disformidad. Mientras las legiones de marines espaciales perseguían a los supervivientes del ejército de Horus durante la Gran Purga, los Caballeros Grises entrenaban y perfeccionaban sus habilidades físicas y psíquicas. Finalmente, muchos años estándar después del final de la herejía de Horus, mientras las legiones de marines espaciales se dividían en capítulos de acuerdo con el Codex Astartes recién elaborado, Titán regresó, tal y como lo había planeado el Malcador. Sin embargo, el tiempo es subjetivo dentro de la disformidad, y mientras que solo habían pasado unos pocos años en el espacio real, décadas solares enteras se habían escapado en la fortaleza Minasterio de los Caballeros Grises. Habían entrado en la disformidad 8 marines espaciales y cientos de miles de nuevos reclutas, y de allí surgieron 1000 Caballeros Grises completamente entrenados. El primer Gran Maestro Supremo de los Caballeros Grises, Janus, había creado el arma formidable contra la disformidad que había sido soñada por el Emperador, y ahora estaba listo para comenzar su tarea justa. En ese momento los señores humanos reunidos por los Sigilitas eran maestros de la organización que se habían convertido en la Inquisición, y habían estado esperando durante mucho tiempo el regreso de Titán. Con sumo cuidado y el mayor de los secretos, los señores inquisidores agregaron a los Caballeros Grises a los registros de la Adeptus Terra como el capítulo número 666 de los Marines Espaciales. Perdidos en medio del descontrol de la segunda fundación, tantos y variados fueron los nombres y fundaciones de esa época que pocos notaron la dicción de otro capítulo de Marines Espaciales. La única organización que conocía el verdadero propósito de los Caballeros Grises era la recién creada Inquisición, y poco después del regreso de Titán, los señores de la Inquisición viajaron a la fortaleza monasterio del capítulo, donde se reunieron con el supremo Gran Maestre Janus. Lo que ocurrió entre estos grandes señores está registrado en los documentos del capítulo, las palabras sagradas de Janus y los señores inquisidores marcadas en tinta antigua que cuentan este primer pacto secreto entre Inquisición y los Caballeros Grises. En los primeros siglos después de la creación de los Caballeros Grises, el capítulo fue convocado muchas veces por la Inquisición. Tras la herejía de Horus, el imperio todavía ardía en guerra y estaba plagado de incursiones demoníacas. En las lunas gemelas de Irm, los ángeles con armaduras de plata fueron considerados responsables de la destrucción del cruciforme del demonio de Itikan,
Aunque ninguno de los ciudadanos locales sobrevivió, dejaron dibujos toscos en las paredes de sus cuevas refugio, representando a hombres vestidos de plata brillante empalando formas retorcidas de carmesí ardiente. Este sería una de las primeras crónicas y mitos o leyendas que se conservan de aquella época sobre los Caballeros Grises. Los Caballeros Grises pelearon su guerra secreta donde quiera que apareciera la amenaza de los dioses oscuros, buscando aquellos lugares de la realidad donde el tejido se adelgazaba y los demonios hambrientos volvían su mirada hacia el reino de la humanidad. Este iba a ser el deber sagrado de los Caballeros Grises y su interminable lucha contra un enemigo sin número ni remordimientos. A lo largo de los siglos, a medida que la burocracia imperial se estabilizaba tras la Gran Purga, los Caballeros Grises finalmente se convirtieron en la cámara militante del Ordo Malleus. Diseñados a la imagen de los capítulos de Marines Espaciales estándar, los hermanos de batalla de los Caballeros Grises fueron aumentados por la ciencia avanzada y la experimentación genética del emperador. Bendecidos con una fisiología sobrehumana y el armamento más avanzado, los Caballeros Grises serían la élite secreta de Adeptus Astartes. Sin embargo, como dije antes, para luchar contra los demonios, no sería suficiente para ellos simplemente ser fuertes de cuerpo y hábiles en la guerra, sino que también necesitaban ser puros de corazón y mente, con un alma inmaculada en la que la corrupción de la disformidad no pudiera penetrar. Las armas y espadas mundanas no serán suficientes contra los enemigos demoníacos, por lo que el emperador se aseguró de que los Caballeros Grises tuvieran habilidades de volver las armas de la disformidad contra sus habitantes. Pocas mentes mortales pueden dominar los poderes de la disformidad sin infectarse con la corrupción de ese reino, y muchos psíquicos humanos terminan sus días enloquecidos esperando el perdón del emperador. Los Caballeros Grises, sin embargo, son únicos entre la humanidad en el control de sus dones psíquicos, su pureza de arma y su fuerza de voluntad, los cuales constituyen un muro inexpugnable contra los horrores de la disformidad. Incluso los bibliotecarios de otros capítulos no pueden igualar el dominio psíquico de los Caballeros Grises, y siempre deben estar atentos a la insidiosa amenaza de la posesión demoníaca o la locura provocada por entrar en contacto con la disformidad. Un Caballero Gris no mira la disformidad y teme lo que acecha en su interior, más bien las criaturas de la disformidad retroceden ante él. Como todos los marines espaciales de Adeptus Astartes, los Caballeros Grises son pocos en número, un mero puñado en comparación con la vasta extensión de la galaxia y los innumerables enemigos del Imperio. Sin embargo, incluso un puñado de estos expertos guerreros son suficientes para cambiar el rumbo de una batalla o vencer a un enemigo determinado. Hay pocos enemigos del Emperador que puedan esperar enfrentarse a un Caballero Gris, incluso cuando lo superan en número muchas veces. Por pocos que sean, los Caballeros Grises aparecen solo cuando existe una grave amenaza para el Imperio de la Disformidad, a menudo en lugares donde los dioses oscuros han desatado sus demonios sobre la realidad. La suya es una guerra secreta contra la disformidad. Nadie sabe de la existencia de los dioses oscuros, tampoco de los demonios, y mucho menos de la existencia de este propio capítulo. Corresponde a los Caballeros Grises contener los poderes de la disformidad, sellando las brechas entre el universo material y el Immaterium, o desterrando los poderosos demonios que han tomado forma física. Como una justa tormenta de la ira del emperador, los Caballeros Grises aparecerán desde el vacío, con sus elegantes cruceros de asalto sumergiéndolos profundamente en el corazón de la herida demoníaca y atravesándolos con sus lanzas. Con una precisión exigente y una furia despiadada, purgarán un mundo de demonios, matando heraldos demoníacos y matando a los cultistas del caos y herejes que los convocaron. A menudo la necesidad de sofocar una incursión demoníaca arrojará al capítulo a una zona de guerra existente, donde serán llamados a luchar contra todo tipo de enemigos. Monstruosidades alienígenas, brujas Xenos y astartes herejes, todos caen con la misma facilidad ante las santificadas armas de energía Némesis. Sin embargo, estos son simplemente una distracción del verdadero propósito de este capítulo, la erradicación de los demonios. Los Caballeros Grises son únicos entre los marines espaciales como el único capítulo Astartes que tiene pleno conocimiento de los oscuros secretos del caos,
Solo ellos conocen y comprenden por completo la existencia de los demonios y su capacidad para ingresar al espacio real, y solo ellos están mejor equipados para luchar y derrotar al enemigo más terrible de la humanidad. La existencia del capítulo de los Caballeros Grises es uno de los mejores secretos guardados de la Inquisición. Más allá de la Inquisición, solo los miembros de los escalones más altos del Imperio conocen la existencia de los Caballeros Grises, aunque incluso ellos ignoran la organización y los métodos del capítulo. Las razones de este secreto comienzan con la política instituida por el emperador antes del comienzo de la Gran Cruzada. La existencia del caos y la demonicidad dentro del Immaterium era un secreto que solo el emperador debía conocer, un secreto que solo fue revelado por la fuerza en el momento del estallido de la herejía de Horus. La Inquisición, que se creó originalmente con el propósito de librar una guerra secreta contra el caos, aplicó la política imperial del secreto posterior a la herejía, que siguió muy de cerca la del emperador a todo el imperio. La existencia del caos, las entidades llamadas dioses del caos y todos los demonios eran un conocimiento privilegiado que debía ocultarse a toda costa a la población del imperio. Esta política se instituyó como una forma de prevenir la propagación de la corrupción del caos a la gente común, ya que solo el conocimiento de ese mal podría corromper sus mentes. Debido a este secreto, el conocimiento no autorizado de la existencia de los Caballeros Grises por parte de civiles o militares imperiales resultará en una limpieza mental o la ejecución de este sujeto, e incluso podría suponer un exterminatus para un mundo cuya población ha aprendido la verdad sobre el caos. Una excepción a esta regla es el capítulo de los lobos espaciales, a cuya dotación completa de Astartes se le concedió el conocimiento de la existencia de los Caballeros Grises tras las purgas del personal imperial que resultaron de la primera guerra por Armagedón. Si queréis conocer más detalles sobre este evento, os dejo un enlace a ese vídeo. Pocos son los que han visto alguna vez a un caballero gris y han sobrevivido mucho después de esta experiencia. Generalmente perecen poco después, ya sea por las propias fuerzas de la incursión demoníaca que trajo al capítulo a su mundo, o si no, por guardar el secreto de su existencia. Solo se puede confiar en los Caballeros Grises para resistir la tentación del caos, y aunque los ejércitos del Astra Militarum, Adeptus Astartes y otros soldados del Imperio podrían ayudar en la destrucción de las entidades de la disformidad, es muy probable que se corrompan solo por la experiencia que han vivido. Incluso el riesgo más pequeño de la corrupción del caos es demasiado grande para ignorarlo, y los guardias imperiales serán ejecutados o sometidos a una limpieza telepática, mientras que los marines espaciales se les puede borrar la mente o jurar guardar el secreto con el más grave de los juramentos a su primarca. En general, a los soldados de la Guardia Imperial no se les va a asesinar, pero se les mandará a una zona de guerra muy peligrosa para ser utilizados como carne de cañón. Así es que cuando se habla de los guerreros psíquicos es solo como leyendas y mitos. Debido a su naturaleza reservada, se sabe poco sobre las operaciones de los Caballeros Grises. Sin embargo, en las profundidades de su gran fortaleza monasterio, en la luna Saturno llamada Titán, se encuentran innumerables héroes Caballeros Grises, aunque pocos fuera de la Inquisición y el propio capítulo saben de su existencia. Durante la formación de la Gran Fisura a principios del milenio 42, el Imperio se vio acosado por un número sin precedentes de invasiones demoníacas. Ante la hora más oscura del Imperio, los Caballeros Grises respondieron las llamadas de ayuda y estuvieron al frente de la lucha en la posterior Cruzada Terrana y la batalla por la Puerta de León en Terra, donde Corne había enviado 88 cohortes demoníacas para asaltar el Palacio Imperial y destruir al Emperador. Con sus acciones en conjunto con los Adeptus Custodes y los marines espaciales dirigidos por el nuevo Lord Comandante Robert Kinnaman, pudieron frenar la invasión y finalmente expulsarla de Terra. Aunque en verdad la victoria fue facilitada por la guerra en la disformidad que libraban los dioses del caos unidos contra Corne. Posteriormente, los Caballeros Grises trabajaron desesperadamente para frenar los brotes demoníacos dentro del Imperium Nihilus y más allá. Durante estas campañas se vieron obligados a aniquilar a miles de millones de ciudadanos imperiales como parte de las purgas establecidas por la Inquisición. Y con esto llegamos a la actual Era Indomitus, manteniéndose como siempre en las sombras mientras actúan en favor del Imperio.
La fuerza de espíritu, la voluntad indomable y la pureza del cuerpo de los Caballeros Grises fueron los dones más importantes que el emperador transmitió al capítulo a través de su legado genético único. Su entrenamiento militar, armamento potente y armadura poderosa son simplemente herramientas para ayudarlos en su deber. Sin el poder psíquico para usar su espada de energía o la voluntad inviolable para resistir a un demonio, un Caballero Gris es lo mismo que cualquier otro marín espacial, un poderoso soldado transhumano en los ejércitos del emperador, pero no obstante, una mera sombra de su verdadero potencial. Los Caballeros Grises son únicos, en el sentido de que su semilla genética no descendió de ninguno de los 8 grandes maestros fundadores originales de los Caballeros Grises o de alguna de las 20 legiones de marines espaciales originales en la primera fundación, sino de una forma única de semilla genética diseñada a partir del genoma del emperador de la humanidad, lo que se conoce como el regalo del emperador. Pocos guerreros desde la herejía de Horus han igualado la perfección de los Caballeros Grises, y ninguno está tan estrechamente relacionado con el emperador. Es esa cualidad única que posee el emperador, la naturaleza de su espíritu y mente, que le permiten tocar el Immaterium, moldearlo a su voluntad y sin embargo permanecer más allá de su locura y corrupción, y eso es lo que él ha obsequiado a los Caballeros Grises. Incluso los marines espaciales de los Astartes están genéticamente demasiado alejados de su creador para encarnar tal pureza psíquica y moral. Su integridad genética se desvaneció por los cientos de generaciones y miles de años terrestres, dados a diversos grados de imperfección que tiene la semilla genética. No es así con los Caballeros Grises, cuya línea intachable se remonta a su creador en una cadena ininterrumpida desde hace 10 milenios. Cada Caballero Gris es un ejemplar entre 1000 millones de la humanidad y que tiene un control instintivo de sus poderes psíquicos. Los rasgos genéticos más raros, que cuando se combinan con la semilla genética inusualmente potente de los Caballeros Grises, se convierten en una herramienta formidable y excepcional para combatir demonios. El Imperio aprendió la lección durante la herejía de Horus. La disformidad puede corromper incluso a un marín espacial. Las mentiras de los dioses del caos subvierten su orgullo marcial o su lealtad al emperador en algo oscuro y peligroso. No existe forma alguna de proteger a los mortales de las tentaciones espirituales del Immaterium, en caso de que estos se vean expuestos a sus funestas energías. Se decía que solo el emperador era incorruptible ante los dioses oscuros, y se rumoreaba que este regalo se lo había pasado a los Caballeros Grises. Ciertamente, a pesar de las innumerables batallas contra las fuerzas demoníacas, ni un solo Caballero Gris ha sucumbido a la influencia de los poderes ruinosos, un testimonio de la habilidad de su creador y la dedicación a la humanidad que encarnan. En la larga historia de los marines espaciales, los Caballeros Grises ostentan el mayor honor de todos. Ningún Caballero Gris se ha vuelto jamás hacia el caos ni ha traicionado la confianza del emperador. Los eruditos inquisitoriales han escrito numerosos tratados sobre el tema de la inexplicable y continua pureza del capítulo frente a la constante implicación con el caos, incluso cuando muchos inquisidores han caído en la corrupción del archienemigo. Una posibilidad es que los Caballeros Grises hayan demostrado ser incorruptibles debido a la naturaleza inusual de su semilla genética. Cada uno de ellos está imbuido de la pureza absoluta del propio emperador. Sin embargo, varios primarcas, portadores del código genético del emperador, al menos en parte, cayeron en la corrupción del caos, a pesar de que fueron diseñados mucho más meticulosamente. Su creación genética fue realizada y supervisada por el propio emperador antes de la Gran Cruzada durante el antiguo proyecto Primarca. A su vez, ha habido miles de Caballeros Grises a lo largo de los milenios, y por lo tanto, innumerables oportunidades para la corrupción, pero aún así ninguno ha caído. Esta realidad desafía la probabilidad estadística, pero su causa sigue siendo desconocida, y tal vez no hay forma de conocerla jamás. El debate sobre la incorruptibilidad de este capítulo continúa. Sin embargo, para aquellos que tienen fe en el emperador, la verdad es simple: el emperador protege. Teniendo en cuenta el papel de los Caballeros Grises en la Inquisición, los reclutas potenciales se someten a pruebas aún más estrictas que otros aspirantes a marines espaciales.
son los recolectores del capítulo quienes parten por la galaxia en busca de nuevos reclutas para el capítulo, y tienen permiso para reclutar en cualquier mundo del Imperio, aun en el caso de que en ese mundo ya haya otro capítulo reclutando. Temblando en las bodegas de transbordadores espaciales, los reclutas son llevados a la superficie de Titán. Algunos son llevados a la ciudadela de Titán, pero muchos otros son liberados en la llanura desolada y obligados a caminar hasta las puertas de la gran fortaleza. Aunque Titán fue terraformado hace mucho tiempo, su delgada atmósfera sigue siendo gélida e inhóspita. Esto es más que una simple prueba de resistencia, es también una prueba de voluntad. A aquellos que llegan a las puertas solo se les da la más breve oportunidad de disfrutar de su logro. Inmediatamente después son enviados una vez más al frío, esta vez en un viaje de 1000 kilómetros a la reluciente tundra de cristales cáusticos, perpetuamente encerrados en una neblina química, conocida como la región de Xanadu. Durante su viaje, el recluta también debe contener sus poderes psíquicos inmaduros, y se fija un collar inhibidor alrededor de su cuello que está diseñado para explotar si se pierde el control. Esto puede volverse casi imposible cuando el recluta llega a Xanadu y respira profundamente los químicos tóxicos mientras la realidad se desvanece a su alrededor. Todos los que vienen a la región de Xanadu deben dar testimonio de los que han fracasado, ya que miles de esqueletos sin cabeza se encuentran dispersos por el paisaje. Menos de uno de cada 1000 reclutas regresará de vuelta desde Xanadu. Finalmente, los pocos que viven para llegar a esta etapa son admitidos oficialmente en el capítulo para que puedan comenzar su verdadero entrenamiento. La bioingeniería y psicocirugía más avanzadas disponibles se utilizan para condicionar a estos aspirantes, y cada recluta debe pasar por los 666 rituales, para demostrar así que es capaz de resistir horrores que romperían incluso al más fuerte de los marines espaciales. Tras el éxito, al recluta también se le borran todos los recuerdos de su existencia anterior y su identidad, para garantizar mejor su absoluta e inquebrantable lealtad al emperador y para evitar que los demonios usen los miedos, recuerdos y sentimientos del aspirante en su contra. Uno de los criterios principales para la selección en el capítulo es que el recluta debe mostrar un gran potencial psíquico, ya que todo el capítulo está formado por psíquicos. Una vez que comienzan a someterse al proceso estándar de implantación de órganos de semillas genéticas para transformar al aspirante en un Astartes, al nuevo Caballero Gris también se le implantan guardianes de pureza hexagrámicos y pentagrámicos plateados debajo de su piel que cubren todo su cuerpo y ayudan a evitar que las entidades demoníacas lo toquen o lo contaminen. A diferencia de los marines espaciales estándar que sirven por primera vez en la compañía de exploradores de su capítulo, los iniciados de los Caballeros Grises reciben una servoarmadura completa y son inmediatamente puestos en servicio. La creación de un Caballero Gris es una tarea costosa, incluso más que la creación de un Astartes normal. Se dice que solo uno de cada 1.000.000 de aspirantes ascenderá al rango de hermano de batalla en este capítulo. Como medida adicional de protección, ningún Caballero Gris lleva el nombre que recibió al nacer. Así como cada nombre verdadero tiene poder sobre el demonio que lo lleva, también los nombres verdaderos de los mortales tienen resonancia dentro de la disformidad. Por esta razón, cuando se recluta a un Caballero Gris, su nombre es una de las primeras cosas que se borra de su mente. Una vez que la identidad de un Caballero Gris ha sido borrada y reconstruida durante su entrenamiento, es poco probable que los demonios puedan usar su mente en su contra. Cada nuevo nombre es en realidad un fragmento de conocimiento arcano, adivinado mediante el trabajo de los escribas de este capítulo para actuar en perfecta oposición al verdadero nombre de un demonio en particular. Por lo tanto, incluso el nombre del Caballero Gris es un arma contra su odiado enemigo. No obstante, algunos han resurgido una y otra vez durante milenios, ganando poder justo cuando un demonio específico renace de la disformidad. Así es que el nombre de un Caballero Gris podría haber sido llevado por muchos hermanos de batalla antes que él. Al actuar en contrapunto de un demonio, el nombre de un Caballero Gris pronunciado en voz alta causará dolor a la criatura de la disformidad, y estar en presencia del hermano de batalla es la más pura de las agonías. Tradicionalmente se considera un honor y una señal profética de grandes hazañas en el futuro recibir el nombre que coincida con una de las lunas de Saturno. En consecuencia, tal nomenclatura es muy rara.
Como los Caballeros Grises son un capítulo de marines de élite que luchan contra infestación demoníaca, tienen acceso a equipos especializados que no están disponibles para otros capítulos. Entre estos poderosos y arcanos elementos se encuentra el psicocañón, un arma poderosa y pesada, armada con rayos bendecidos y plateados, con inscripciones rituales que son capaces de llenar a los demonios mucho más que el Volter estándar. Otra arma muy poderosa de este capítulo es el encendedor santificado, el cual utiliza Prometheum mezclado con aceites sagrados, y luego se bendice ritualmente para darle un mayor efecto sobre los demonios sobre los que se usa. Los Caballeros Grises también pueden utilizar armas o equipo estándar de los marines espaciales, aunque estos solo lo utilizan contra enemigos mortales. El arma más distintiva de los Caballeros Grises es el arma de energía Némesis, más comúnmente la espada de energía Némesis y sus variantes. Perfectamente sintonizada con la mente del portador, es un arma perfecta para usar contra demonios y otros habitantes de la disformidad. Las armas de energía Némesis son armas de energía santificadas, que normalmente toman la forma de una espada, alabarda o lanza. Cada arma Némesis está consagrada y ungida con aceites sagrados, cargada psíquicamente e inscrita con escrituras religiosas que son anatema para los demonios. Las primeras armas Némesis tenían vólteres integrados en el eje del arma, pero los modelos más nuevos separaron el armamento a distancia de la espada cuerpo a cuerpo. Se dice que el conocimiento secreto necesario para crear las armas de energía Némesis fue desarrollado por primera vez por el propio emperador antes de que comenzaran las guerras de unificación, y que este conocimiento fue uno de los obsequios que se les dieron a los Caballeros Grises cuando se fundó el capítulo. Como todas las armas de energía disponible, el poder de este arma corresponde en sí directamente al talento psíquico del portador. Como los Caballeros Grises son algunos de los mejores psíquicos de la galaxia, las armas de energía Némesis demuestran ser verdaderamente devastadoras en sus manos. Debido a esta cualidad, todo el capítulo puede empuñar estas armas, y cada miembro es un guerrero muy letal. Sin embargo, debido a la inexperiencia de los reclutas más jóvenes, las armas de energía Némesis delegadas a los rangos más bajos serán más débiles en términos de fuerza que sus contrapartes de mayor rango. Esto hace que un arma evolucione efectivamente a medida que el portador avanza en destreza marcial y sus poderes psíquicos se intensifican. En manos de un gran maestro, estas armas de energía son algunas de las más poderosas de la galaxia, ya que un gran maestro de los Caballeros Grises es más que capaz de vencer a un príncipe demonio o a un carnifex con un solo corte. Al igual que otros capítulos de marines espaciales, cuando se trata de armas a distancia, los Caballeros Grises prefieren las armas Volter. Su daño brutal y su potente penetración del blindaje los convierten en armas de asalto ideales, sin mencionar el efecto desmoralizador en el enemigo que puede tener el ver a un camarada destrozado por un proyectil de Volter calibre .75. Los Caballeros Grises también emplean una serie de armas especiales a distancia, como incineradores y cañones psíquicos, todos ellos diseñados para lograr la máxima eficacia contra demonios, entidades disformes y psíquicos. De todas las armas a distancia, las más especiales son el Silencer y el cañón psíquico. El Silencer no dispara munición tradicional, más bien enfoca y amplifica el efecto psíquico de su portador en un pulso de energía amplificado que se libera como un rayo de fuerza imparable. Los cañones psíquicos utilizan munición Psybolt, cargada psíquicamente, por lo que su efecto es devastador en los demonios. El símbolo icónico de los marines espaciales, la servoarmadura, se encuentra entre las mejores protecciones que un guerrero del Imperio puede esperar usar. Las servoarmaduras Aegis y Aegis tipo exterminador que usan los Caballeros Grises están increíblemente bien elaboradas, ungidas e inscritas con oraciones y protecciones, ritualmente consagradas y psíquicamente cargadas. Trabajando en conjunto con los formidables poderes psíquicos de los Caballeros Grises, la protección Aegis dentro de la armadura protege al usuario del ataque psíquico desatado por los efectos del Immaterium y los demonios, utilizando el propio poder psíquico del usuario como escudo. Las bendiciones rituales de la armadura y la resonancia psíquica también sirven para confundir la perfección psíquica de cualquier enemigo, lo que resulta en un efecto llamado velo, haciendo al portador casi invisible en el plano psíquico. Además de sus propiedades psíquicas, la armadura en sí incorpora un Volter tipo tormenta especial. Estas armas son comunes a los Caballeros Grises, y a menudo se montan en la muñeca para que puedan mantener una mano libre
y así manejar sus armas de energía Némesis con las dos manos y con mayor potencia. Esencialmente incorporan 2 Volter uno al lado de otro, y estas armas a menudo se entregan con munición psíquica tocada por la fuerza conocida como munición Cybolt. Cuando se combina con la habilidad de los propios Caballeros Grises, esta arma letal se puede utilizar con la misma eficacia tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Los Caballeros Grises tienen muchas habilidades de las que carecen los marines espaciales normales. Estos poderes son de propia naturaleza psíquica y funcionan según un principio gestáltico muy parecido al de los orcos, en el de que cuantos más Caballeros Grises estén presentes en un lugar, más poderosas serán sus manifestaciones de habilidades psíquicas. Además de estos poderes, los Caballeros Grises son luchadores cuerpo a cuerpo altamente calificados. La mayoría de los Caballeros Grises que son maestros del combate cuerpo a cuerpo pueden ganar incluso contra las probabilidades más aparentemente imposibles. A diferencia de los bibliotecarios de los marines espaciales u otros psíquicos, su poder se considera libre de la corrupción de la disformidad. Como dije muchas veces a lo largo del vídeo, todos los Caballeros Grises son psíquicos altamente capacitados. Sus habilidades se desarrollaron y mejoraron todavía más por sus años de entrenamiento en Titán. Si bien solo un puñado de hermanos de batalla de los Caballeros Grises alcanzan los niveles de poder comandados por los bibliotecarios de un capítulo, todos son capaces de manifestar ciertos poderes y habilidades, especialmente en compañía de sus otros Caballeros Grises, donde pueden combinar sus dones para crear grandes efectos y ataques psíquicos devastadores. Sin embargo, aquellos que demuestren tener una fuerza mental mucho mayor a la de sus compañeros pasarán a unirse a las filas de los bibliotecarios del capítulo. Cada Caballero Gris está entrenado para canalizar sus fuerzas y energías mentales en escudos protectores y una variedad de hechizos de batalla. Los Caballeros Grises más poderosos de todos ellos pueden desterrar demonios con un solo toque, conjurar defensas psíquicas para proteger a sus aliados y desatar el poder destructivo de la propia disformidad sobre sus enemigos. La selección de poderes psíquicos de los Caballeros Grises se ha formado durante milenios de combate contra los peores monstruos que la galaxia tiene para ofrecer. La mayoría de los enfrentamientos del capítulo involucran a un solo escuadrón de Caballeros Grises apoyando a un inquisidor del Ordo Malleus, una fuerza local planetaria o al Astra Militarum. Para las incursiones demoníacas más serias, varios escuadrones de Caballeros Grises, que suman normalmente unos 20 astartes, se reúnen en torno a la presencia de un capitán superior o incluso un gran maestre. En estas circunstancias, los escuadrones tácticos intentarán establecer una cabeza de playa en el área contaminada por el caos, antes de que los exterminadores y los astartes superiores se teletransporten a la superficie y se enfrenten al demonio principal, desterrándolo de regreso al Immaterium. La sola presencia de los Caballeros Grises en el campo de batalla es dolorosa para los demonios y otras entidades de la disformidad. Los poderes y la pureza psíquica de los Caballeros Grises se combinan a través del Justicar de un escuadrón Aegis, en un coro psíquico que se amplifica con la presencia de escuadrones adicionales que cantan psíquicamente en tándem. Estos cánticos psíquicos de odio, normalmente inaudibles, actúan como un arma que repele a los demonios y dificulta que estas entidades mantengan una presencia en el espacio físico. Es innegable que los Caballeros Grises son la mejor arma contra la disformidad. Sin embargo, solo crear uno de estos marines es casi imposible. Por lo tanto, siempre tendrán una desventaja. Los Caballeros Grises siempre serán superados en número y deben concentrarse en la aplicación rápida y letal de la fuerza. Una fuerza de Caballeros Grises también tiene una alta proporción de tropas que pueden ser teletransportados a través de la disformidad hacia la batalla, una maniobra de alto riesgo que puede cambiar el rumbo del combate si se despliega bien. En resumidas palabras, los Caballeros Grises son muy poderosos, pero al ser tan pocos en número, su objetivo principal en batalla es atacar y cerrar la brecha a la disformidad lo más rápido posible. Una batalla de desgaste no favorecería el combate aun a pesar de su gran potencia militar. La jerarquía de los Caballeros Grises es drásticamente diferente de la de otros capítulos astartes adherentes al Códex. Un consejo de 8 grandes maestres del capítulo sirven bajo un gran maestro supremo que forma el escalafón de mando del capítulo. Cada gran maestre, a su vez, supervisa un aspecto específico del capítulo, como la armería o la flota.
Uno de los grandes maestres, o posiblemente su gran maestre supremo, será siempre miembro del cónclave interno de la Inquisición. Supremo Gran Maestro es el rango más alto y alcanzable por los Caballeros Grises. También conocido como el Señor del Capítulo, el Gran Maestro Supremo tiene autoridad total sobre el capítulo. Sin embargo, un Caballero Gris solo puede ser designado Gran Maestro Supremo con el consentimiento unánime de todos los demás grandes maestres, lo que garantiza que un candidato inadecuado no alcance el dominio sobre el capítulo. El capítulo generalmente tiene 8 grandes maestros, cada uno de los cuales tiene el mando de una hermandad de caballeros grises. Todos ellos son asesinos de demonios inigualables y usan una armadura de tipo exterminador y manejan una poderosa arma de energía némesis en la batalla. Por supuesto, también son poderosos psíquicos. Pocos demonios han podido enfrentarse a un gran maestro y sobrevivir. Los caballeros grises y el Ordo Malleus siempre lamentan la muerte de un defensor tan poderoso de la voluntad del emperador, aunque un ciudadano imperial nunca sabrá de él. Un hermano capitán de los caballeros grises está por debajo de un gran maestre y está al mando de 100 de los mejores guerreros de toda la galaxia. Esa es una gran responsabilidad, pero que se asume con una sombría dignidad. En el campo de batalla, un hermano capitán se encontrará al frente de la lucha, aplastando a sus enemigos bajo sus pies, dando un ejemplo para que su hermano de batalla esté a la altura y comandando a sus tropas a través de la comunicación psíquica. Los capellanes de los Caballeros Grises cumplen las mismas funciones que en otros capítulos de Marines, aunque a un nivel mucho más alto, ya que tienen que atender a las necesidades espirituales de los soldados destinados a luchar contra los enemigos más horribles. De hecho, son especímenes raros y el capítulo tiene muy pocos de ellos. Sin embargo, gracias a ellos, ningún caballero gris ha caído nunca en manos del caos. Similares a los de bibliotecarios de otros capítulos, un bibliotecario de los caballeros grises apoya a sus hermanos de batalla con poderes psíquicos mucho más fuertes que los de sus hermanos. Además, se encargan de llevar a cabo el registro de la historia del capítulo, algo muy importante para los marines espaciales, ya que ven en su pasado la gloria del imperio. Al frente de cada hermandad de caballeros grises se encuentra el campeón de la hermandad, un guerrero que ha abandonado todas las demás formas de combate para convertirse en un gran maestro de la espada. Su deber principal es actuar como guardaespaldas de su hermano capitán y sacrificarse si es necesario. Sin embargo, este último sacrificio es raro, ya que pocos son los enemigos suficientemente hábiles como para derrocar al campeón en combate. Los Justicar son los líderes de los escuadrones de caballeros grises y tienen una tarea similar a la de un sargento de un capítulo adscrito al Códex. En las batallas son ellos quienes toman los mayores desafíos al dirigir a sus escuadras en medio de la lucha contra el caos. Como en todos los capítulos de Marines Espaciales, los hermanos de batalla que visten la armadura de tipo exterminador son la élite de los caballeros grises. Por encima incluso de estos guerreros de élite están los paladines, guerreros que están obligados a proteger a uno de los grandes maestres. Los hermanos de batalla de los caballeros grises pueden servir en varios tipos de escuadrones diferentes: escuadrones de ataque, que sería la forma más básica de unidad; escuadrones interceptores, que están equipados con teletransportadores personales; escuadrones de purgación; escuadrones de apoyo pesado, que llevan múltiples armas pesadas; o también como escuadrones purificadores, unidades de élite consideradas aún más incorruptibles que el resto de sus hermanos. Sea cual sea su especialización de combate, los caballeros grises tienen una preferencia especial por el uso de tácticas de ataque profundo, particularmente la utilización de equipos de teleportación y aeronaves Storm Raven y cañoneras Thunderhawk. La detección inicial de la invasión enemiga se deja a los inquisidores del Ordo Malleus, pero la mayoría del combate se deja sabiamente a la cámara militante. Así que ya sabéis, si vais a utilizar a los caballeros grises, lo más importante es saber que los caballeros grises a menudo se le transportan directamente al combate, lo más cerca posible del objetivo, tanto para asegurarse de que llegan sin pérdidas innecesarias como para minimizar su presencia. Como os dije antes, si os interesa conocer más sobre los caballeros grises, podéis ver el vídeo sobre la primera guerra de Armagedón. Allí tuvieron una participación muy importante en toda su historia. Ahora, antes de terminar el vídeo, quiero mandar un saludo a mis mecenas y patrocinadores: Kingdom Wargames, donde podréis comprar Warhammer con un 20% de descuento; Impri Wars,
vuestra tienda de accesorios tales como maletines de transporte. Acá Interactive, pintura para figuras y wargames.